Bueno, partiendo con la cápsula de ejercicio, vamos a partir con el problema 7.1. En este ejercicio se tiene una señal AM, bueno, en el que nos dan la moduladora y nos dan, bueno, la forma de la señal AM. Nosotros sabemos que la señal AM, en este caso, la portadora es enviada junto con la señal moduladora. En este caso, tenemos que la amplitud de la señal AM viene dado por la suma de esta constante más la señal moduladora. En este caso también hay que recordar que para una señal AM era importante el mantener la forma de la envolvente. ¿Okay? Recordar que la información de la señal AM está en la envolvente. Va a ser importante para el proceso de demodulación, que podía ser por medio de rectificación o por medio de detección de envolvente. Para la señal AM también era importante definir lo que era el índice de modulación. El índice de modulación era el cociente entre la amplitud de la señal moduladora, la señal M, dividido en la constante que mandamos junto a la señal. Esa es la idea de la señal M. La señal AM cumple con ser de la forma A por coseno mega sub ct, que en el fondo es la portadora, una señal adicional que enviamos junto con la señal moduladora. ¿Sí? Entonces recordar eso. Esto va a ser importante para el momento en el que comencemos a ver el espectro, ya que en el espectro, en frecuencia, va a aparecer el espectro de la banda base, es decir, el espectro de la señal M, la banda base, y el espectro de la portadora. ¿Okay? Es decir, aparece el espectro de la portadora, porque naturalmente lo estamos enviando junto a la señal moduladora, que pasa a ser una señal modulada. ¿Okay? Bueno, respecto al índice de modulación, teníamos distintos valores. En este caso, el índice de modulación, digamos, valores posibles que podemos tener son valores entre 0 y 1. Si teníamos un índice de modulación 0, significa que estamos completamente despegados del eje horizontal. ¿Okay? Sería un caso extremo en el cual, bueno, para que el índice de modulación sea 0, A tendría que tender a infinito. Es decir, estamos enviando una señal portadora con una amplitud, digamos, enorme. ¿Okay? Para el otro caso, en el que el índice de modulación es 1, bueno, nosotros sabemos que el índice de modulación es el cociente entre MP, donde MP es la amplitud de una señal, que puede ser un tono, dependiendo de M. O sea, M va a tener su respectiva amplitud, su respectiva forma, pero en este caso, MP la vamos a entender como la amplitud de esta señal, que puede ser un tono perfectamente. ¿Ok? Esencialmente eso. Si nuestra señal no es un tono y es como esta figura de acá, es decir, m de t, si lo graficamos por ejemplo, si m de t es de esta forma, algo así, este valor mp va a venir a dar cuenta del mínimo valor de amplitud. ¿Okay? ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo, perdón, algo más acorde sería así, por ejemplo. ¿Por qué es importante hacer notar esto? Porque nosotros sabemos que cuando el índice de modulación es igual a 1, MP es igual a A. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que
En el fondo, estoy sumando a esta señal, bueno, una magnitud A, es decir, la estoy subiendo, y justo en el índice de modulación 1, bueno, esto ya sería la señal, bueno, sería la envolvente más A, así que estoy viendo la envolvente nomás. Para el caso del índice de modulación 1, entonces tenía que la señal, ¿ok? La forma de la señal original MET está justo tocando al eje horizontal. Estoy justo en el caso en el que la envolvente toca al eje horizontal. Estoy en el caso extremo, ¿ok? Estoy críticamente modulando esta señal AM. Entonces, teniendo eso en cuenta, que para un valor de 1 en el índice de modulación es el caso extremo, digámosle, esta situación. El índice de modulación, bueno, directamente este MP lo podemos entender como el mínimo. El valor mínimo de mi señal M. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, esta es la formulita típica que a uno le dan del índice de modulación. Sobre todo cuando las señales simétricas, es decir, tanto el máximo como el mínimo son iguales en magnitud, le llamábamos MP. Bueno, pero esto notar que va referido al mínimo. ¿Cómo lo sabemos? A partir de la versión general del índice de modulación. Esta es la fórmula grandota que me define por qué este MP normalmente se define como el mínimo. ¿Okay? Bueno, de aquí viene eso. Para el caso crítico, teníamos que el índice de modulación era 1. ¿Okay? Entonces, veamos con esto. Voy a simplemente reemplazarlo. ¿Okay? Entonces, si despejamos eso, ¿okay? Paso todo esto multiplicando para allá. Me queda 2A más Mmax más Mmin es igual a Mmax menos Mmin. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación ya podemos dar cuenta de que, bueno, se van los Mmax y me da lo siguiente. Que para el índice de modulación 1, que es lo que se cumple que, bueno, 2A más 2 Mmin es igual a 0. O lo que es lo mismo, que A es igual a menos Mmin. ¿Ok? Sí. Entonces, al menos estudiándolo desde el punto de vista de la magnitud, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a estar en la situación crítica. ¿Ok? Eso. Entonces, entender que para el índice de modulación 1, siempre estamos en el caso de modulación crítica y estamos a salvo entre valores de 0 y 1. Con eso entendido y recordando en el fondo cómo funcionaba la modulación AM, podemos partir con el desarrollo. En este caso, bueno, tenemos una señal AM dada por esta expresión, y la señal moduladora compuesta de dos tonos. ¿Okay? Recordar que, bueno, si yo tenía dos tonos sumándose, habían propiedades de sumas de coseno. Podemos entenderlo esto como una sola sinusoidal, en el que parecía la suma y la resta de la frecuencia. Que ahí vamos viendo. Y bueno, con esta relación para la frecuencia, en donde la frecuencia de la portadora es mucho mayor a la frecuencia presente en la moduladora.
Esto es importante porque recordar que condiciones para definir la envolvente de la señal AM es que la frecuencia de la moduladora sea mucho menor a la frecuencia de la portadora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la moduladora tiene menor frecuencia es porque la moduladora define la forma de la envolvente. ¿Ok? Si esto no se cumple, es decir, si omega 2 y omega sub 1 fueran mayor a la portadora, no podríamos decir que la envolvente tiene la forma de la señal moduladora. Tener en cuenta eso. Y bueno, ¿qué nos piden? Bueno, y el índice de modulación de la señal ya está dado y es 0,5. Nos piden encontrar la eficiencia de la señal AM. Recordad que la eficiencia viene dada por términos de la potencia. Vamos a ver. Bueno, tenemos la señal AM de esta forma y la señal moduladora, el mensaje, la señal banda base a transmitir, donde tenemos un índice de modulación de 0,5. Esta misma señal AM modulada la podemos definir de esta manera. En el fondo solo pasé multiplicando este coseno acá adentro, en donde tenemos, como se dijo, la portadora. Enviamos la portadora en conjunto con la señal moduladora multiplicada por la portadora, en este caso generando bandas laterales. Si yo veo el espectro de esto, bueno, es sencillo ver que en este caso, bueno, el espectro de esta portadora viene a partir de un coseno. La transformada de un coseno eran 2 delta de área 1/2. En este caso, en FC y en menos FC aparecerían estos deltas. En este caso, de área B medios. ¿Ok? Y para la señal, para el espectro de las bandas laterales, tenemos, ¿ok? A la señal modulada a partir de la portadora. En este caso, digamos, no voy a dibujar precisamente el espectro de esta señal, que en el fondo son cosenos, y bueno, eso es sencillo, estos son deltas también, pero para facilitar la idea diré que el dibujo de la transformada de M, el espectro, tiene esa forma. No es el caso porque son 2 deltas, pero para mantener la idea nomás. Al modularla por los cosenos aparece entonces el espectro desplazado. Esto sería M de F menos FC, M de F más FC. Y bueno, también multiplicado por 1/2. Bueno, en este caso, digamos, sí, multiplicado por 1/2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una señal AM siempre vamos a tener la banda base modulada, montada a la frecuencia de la portadora, y adicionalmente vamos a tener el espectro de la portadora. ¿Okay? Estos deltas sobre el espectro de la señal M modulada. Esta es la forma de una señal AM en el espectro en frecuencia. ¿Ok? Tener ojo con eso. Bueno, nosotros sabemos que las bandas laterales viene dado por esta expresión. Bandas laterales es eso, es bandas laterales. En donde la señal M era esta suma de cosenos. Aquí es necesario, más bien conveniente, recordar que multiplicaciones de cosenos, digamos coseno de X por coseno de Y, es igual a 1/2
Esto se puede ver más fácilmente pensando los cosenos como exponenciales complejas. Recomiendo hacer ese ejercicio. Es mucho más fácil verlo de esa manera y corroborar, digamos, mentalmente esta propiedad. Y bueno, el resultado es un medio del coseno del ángulo de la suma más coseno del ángulo, la resta de los ángulos. ¿Ok? Da lo mismo cuál va primero, coseno es una señal par. ¿Ok? Entonces ahí aparece el resultado para la primera multiplicación de cosenos. Coseno del ángulo de la suma, coseno del ángulo de la resta y lo correspondiente para el segundo caso. La segunda multiplicación, perdón. Y ahí el factor de un medio saliendo del paréntesis. ¿Ok? Esto es conveniente ya que nos permite analizar esto como cosenos a solas y no como multiplicación de cosenos. Entonces, ya que tenemos, digamos, la expresión de la portadora y la expresión de las bandas laterales, podemos recordar que la potencia, bueno, de una señal sinusoidal la podemos calcular por medio de Parseval. ¿Okay? Recordar que Parseval lo que decía era que la potencia de una señal cualquiera, viéndolo a partir de la expresión de la serie exponencial de Fourier de una señal, eran los valores de los coeficientes al cuadrado más dos veces la suma, dos veces porque para frecuencias positivas y negativas, igual 1 hasta el infinito de los coeficientes al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tener en mente eso. Para la señal portadora, la potencia, bueno, recordar que esto viene a partir de exponenciales complejas. Voy a borrar esto de acá. La señal portadora la podemos pensar como B por un medio por exponenciales complejas e a la j omega ct más e a la menos j omega ct. ¿Ok? Entonces, sumando los coeficientes de estas exponenciales complejas, digamos, estos valores que multiplican a las exponenciales complejas, al cuadrado hay que irlo sumando. Tenemos que, bueno, el primer coeficiente, perdón, lo voy a escribir de esta manera. ¿Okay? Ahí tenemos las exponenciales complejas y lo único que hay que ir haciendo es ir sumando estos coeficientes al cuadrado. ¿Okay? Para este caso tenemos dos coeficientes b medios al cuadrado. De ahí sale. ¿Okay? Entonces ahí lo podemos expresar de una manera más amigable. Y esta sería la potencia de la portadora. Bueno, todo esto es un trabajo ya sabido del primer certamen. Para el segundo caso, lo mismo. Tenemos puros cosenos. Estos cosenos los podemos pensar como exponenciales complejas. Y el mismo procedimiento. Por ejemplo, es independiente de la frecuencia. Por ejemplo, para el primer coseno tendremos que, bueno, va a estar el menos a medios multiplicando por una exponencial compleja, todo dividido en 2, j a la omega 1 más omega ct más e a la menos j omega 1 más omega ct. Ok, entonces ahí aparece que cada exponencial compleja, aquí lo voy a reescribir, menos a cuartos, menos a cuartos. ¿Ok? Cada exponencial compleja tiene amplitud menos a cuartos. O, bueno, sin importar el signo, a cuartos. O a medios dividido en dos, es lo mismo. En donde cada coseno me aporta con dos de estas exponenciales complejas.
¿Ok? Entonces voy a ir sumando los cuadrados de esta amplitud. Cada coseno me aporta 2 veces con esta amplitud al cuadrado. ¿Y cuántos cosenos tenemos? Tenemos 4 cosenos. Entonces, aquí tenemos una expresión para la potencia total de las bandas laterales. Eso. Cada coseno me aporta con 2 por a cuartos a la 2. Y tenemos 4 cosenos. Entonces es llegar y sumar directamente y notar que la frecuencia no me importa. Bueno, eso sería el resultado para las bandas laterales, la potencia de las bandas laterales. ¿Y por qué estamos hablando de potencia? Porque bueno, en este ejercicio nos piden hablar de eficiencia. La eficiencia se entiende como la potencia útil dividida en la potencia total, en donde la potencia útil es la potencia que se refiere, digamos, a la potencia del mensaje. ¿Ok? El mensaje está en las bandas laterales. Y la potencia total, bueno, es la suma de la potencia que gasto en la portadora más la potencia de las bandas laterales. En este caso, para una señal AM, la máxima eficiencia posible era del 33%. Es decir, solo el 33% era potencia útil enviada en el mensaje, para el caso de enviar un tono, como esto de acá. Ok, entonces teniendo eso en cuenta y ya teniendo la expresión de las potencias, la eficiencia, bueno, era potencia útil, potencia de las bandas laterales, dividido en la suma de las potencias. Okay, ahí lo tenemos. Ahí podemos obtener una expresión para la eficiencia. Notar que la moduladora era una suma de cosenos. Ok, sumas de cosenos lo podemos plantear como multiplicación de cosenos. Es decir, nosotros sabíamos que multiplicación de cosenos era igual a un medio de la suma del coseno de la suma más coseno de la resta. Entonces, ¿qué pasa si hacemos el proceso inverso? Tenemos dos cosenos que se suman, vamos a obtener dos cosenos que se multiplican. Y para este caso es demostrable que, bueno, esta suma de estos dos cosenos me da la multiplicación de los cosenos de los ángulos de la suma y la resta y el ángulo total dividido en 2. Y se duplica la magnitud. En el fondo es porque este 2 pasa multiplicando por el otro lado. En el fondo estamos haciendo el proceso inverso, de ir para allá, para acá. Es lo mismo. Esa propiedad es súper útil porque de esta forma yo logro ver que, bueno, esta multiplicación de cosenos a lo más va a ser 1. ¿Ok? El coseno me entrega entre el 0 y el 1. Multiplicaciones de coseno me sigue entregando a lo más hasta el 1. Es decir, la máxima amplitud y por ende la mínima amplitud también de esta señal sinusoidal que viene de dos tonos es 2A. ¿Ok? Así no puedo decir que A es la amplitud porque estos cosenos se suman en algún punto. Y es más, si yo evalúo M en t igual 0, obtengo que el resultado es menos A por coseno de 0, 1, más coseno de 0, 1, y obtengo el menos 2A. Otra forma de obtenerlo. ¿Okay? Esta es una forma, digamos, práctica y esta es la forma general. Obtengo la expresión general que me muestra que la máxima amplitud es 2A. Necesario para definir luego el índice de modulación. ¿Okay? El índice de modulación, recordar que es el cociente entre la mínima amplitud, que la acabamos de obtener acá,
dividido esta constante de modulación con la que enviamos la portadora. En este caso, el mínimo valor de la señal moduladora, acá apareció, menos 2A. No importa solo la magnitud, no el signo, dividido en B. Entonces tenemos que, por el enunciado, el índice de modulación era 0,5. Y con esta relación, obtenemos una forma de obtener un valor numérico para la eficiencia. No solamente como una expresión, sino ahora un valor numérico. ¿Okay? En este caso, de acá obtenemos que B es igual a 4A y luego llegar y reemplazar ahí arriba. ¿Okay? Finalmente, reemplazamos B igual a 4A acá. Esto me da 1 partido en 17 y eso es aproximadamente 5,88%. ¿Ok? Eso. Notar que para este caso estamos enviando 2 tonos. Así que eso. Ese sería el desarrollo del problema 7.1. Bueno, continuando con el problema 7.2, para este ejercicio ya comenzamos a hablar de la transformada de Hilbert. En este caso tenemos la expresión analítica de x sub a, que depende de una señal x de t más j por la transformada de Hilbert de esta señal x de t, donde, x sub h es la transformada de Hilbert de x de t, donde tenemos que la señal x de t es esta señal compuesta de tonos, de cosenos. Nos pide encontrar una expresión compacta para la señal I de t resultante al tomar el valor absoluto de la señal analítica, es decir, el valor absoluto de x de a. ¿Ok? Bueno, vamos viendo. Para este caso, tenemos que la señal x de t son puros cosenos. Naturalmente, siempre va a ser más fácil para este tipo de ejercicio trabajarlo desde el punto de vista del espectro en frecuencia. ¿Por qué? Porque tenemos multiplicaciones de cosenos que sabemos su transformada, sabemos que las multiplicaciones se transforman en convoluciones y además tenemos la aplicación de la transformada de Hilbert. Recordar que la transformada de Hilbert no es nada más que esto. Esto es lo que hace la transformada. Es un filtro ideal que no me deforma la magnitud de la señal, pero que me la desplaza en menos pi medio. Me la desfasa, perdón, en menos pi medio. Es decir, si yo tenía una señal coseno de x, luego al aplicarle la transformada de Hilbert, que la voy a denotar de esa forma, la señal resultante mantiene la misma amplitud, pero está desfasada en menos pi medios. Esto es lo mismo que un seno de x. ¿Okay? No asustarse que aquí aparezca menos pi medios es lo que hemos visto hasta ahora siempre, de que en el fondo para el desfase o el espectro de fase de una señal real tenía que ser una señal impar. Es decir, si estamos aplicándole un filtro impar en cuanto a fase a una señal, si es real, va a seguir siendo real a la salida. ¿Okay? Y por eso es que estamos aplicando un desfase como función impar de pi medios al coseno, manteniendo, digamos, la estructura real de esta señal. ¿Okay? Entonces manteniendo la magnitud y desfasándolo en menos pi medio. Eso es todo. ¿Okay? Esta señal podemos expresarla como... Perdón, está por acá. Podemos entenderla como... si yo tengo una señal x de t cualquiera, primero la transforma de Hilbert viene en el dominio del tiempo a partir de esta expresión integral que la podemos asociar con una convolución, en donde la convolución es la siguiente. Para este ramo no importa tanto eso. Tal vez sí, puede haber un ejercicio en que entreguen esta convolución, la forma de esta convolución, y luego entender de que aquí hay una transformada de Hilbert escondida. ¿Okay? Pero eso.
Para este caso, entonces, si nosotros tenemos una señal x de t y su espectro en frecuencia x de f, la transformada de Hilbert es esto. Si la entendemos como un filtro, donde esta es la función signo. ¿Ok? Bueno, la función signo, primero la función signo me entrega un 1 para valores positivos y un menos 1 para valores negativos. ¿Ok? Esa sería la función signo. Y si la multiplicamos por menos j, bueno, esto se me da vuelta. Me quedaría j y menos j. Luego, el espectro de magnitud de esto es constante, porque j y menos j tienen la misma amplitud. Esto sería el espectro de magnitud de la transformada de Hilbert. Y el espectro de fase, bueno, la fase de j es un vector que apunta con una inclinación de pi medio hacia arriba. Aquí tenemos pi medios. Y menos j, para valores positivos, menos pi medio. Ahí tenemos una forma de anotar a la transformada de Hilbert como una transferencia, como un filtro. Y verificando que está correcto, que el espectro de magnitud es una constante en 1. ¿Ok? Y que el desfase es un desfase perfecto en pi medio. ¿Ok? Eso sería. Entonces, problemas con la transformada de Hilbert que había que tener en cuenta es que la transformada de Hilbert es un filtro ideal y esto no es realizable. De hecho, si lo hiciéramos en la realidad, esto quedaría suavizado. Es decir, si estamos trabajando a bajas frecuencias tenemos problemas porque el filtro real puede que se aleje bastante de este desfase. Tal vez no tendremos problemas para las frecuencias que queden, digamos, por acá y por acá, alta frecuencia. Es por eso que la transformada de Hilbert es una mejor aproximación, digamos, en el modelo realizable. Es una mejor aproximación para alta frecuencia. ¿Ok? También recordar que mientras más yo apretaba la exigencia de, por ejemplo, que la fase sea perfecta, así, la magnitud tal vez se me esté disparando a la mugre. ¿Ok? Entonces, mientras más apriete yo la fase, la magnitud tal vez se esté deformando más. Mientras más yo esté apretando la magnitud, tal vez la fase se esté desparramando más. ¿Ok? Tener eso en cuenta. Este filtro así no es realizable, pero sí lo vamos a ocupar y no nos vamos a enterar de los demás problemas. ¿Ok? Lo vamos a tomar como filtro ideal. Ya, entonces teniendo eso en cuenta, ya, pues entonces la transformada de la señal x de t, digamos, bueno, queremos obtener, perdón, ya borré eso. Queremos obtener la transformada de la señal x de a, entonces vamos a necesitar la transformada de la señal x más j por la transformada de Hilbert de la señal x. Entonces, partiendo con la transformada de la señal x, si nosotros aplicamos directamente el concepto de transformada a la señal, a la expresión analítica, tenemos que la multiplicación se vuelve convolución y eso, aplicamos propiedades de linealidad y se aplica linealmente. En este caso, la transformada de un coseno, para cada coseno son dos deltas aplicados a más menos la frecuencia, aquí en Hertz, y dividido en 2 por las exponenciales complejas dividido en 2. ¿Ok? Nada del otro mundo, era la transformada para cada coseno. Ahora, la convolución
entre deltas, recordar visualmente, por ejemplo, si yo tenía un delta K y un delta K aplicado uno a frecuencia C1 y el otro a menos FC1, y esta señal, este espectro lo convolucionaba con otros deltas, digamos mucho más ancho, o tal vez no tan ancho, no tan ancho. Menos FC2 y FC2. Esas son las frecuencias a las que se aplican. La convolución, que era lo que me entregaba, eh, bueno, aquí aparecía la suma y la resta de las frecuencias. ¿Por qué? Podíamos entender de que este espectro se montaba en este, es decir, estos dos deltas van a aparecer en torno a este delta de acá y a este delta de acá, o al revés. Estos dos deltas van a aparecer en torno a este delta de acá y a este delta de acá. Pensémoslo de la siguiente manera. Estos dos deltas, este espectro en torno a menos FC1 y en torno a FC1. Para este caso aparecerían 4 deltas. ¿Ok? Si lo pensamos en torno a FC1, digamos aquí está FC1, aquí está menos FC1. Este delta de acá entonces aparece a frecuencia FC1 menos FC2. Este de acá aparece en FC1 más FC2 y así. Este delta de acá aparece a frecuencia menos FC1 menos FC2 y este de acá menos FC1 más FC2. ¿Ok? Eso igual era sabido, pero para tenerlo ahí gráficamente, cuál sería el resultado de esta convolución. ¿Ok? Hay que ver los valores numéricos de las frecuencias, lo que están estos deltas. ¿Ok? Aquí podemos ver de que tenemos la frecuencia 100 y 2500, es decir, nos va a aparecer la frecuencia 2600, la suma de la frecuencia, nos va a aparecer la frecuencia 2400, tanto para valores positivos como valores negativos, la suma y la resta de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, del resultado de esta convolución aparecen estos 4 deltas. Perdón, aquí lo noté desordenado. Aparece este, este y este. Y bueno, ahí estos dos deltas que aparecían de este coseno de acá arriba están ahí. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver de que aparece la suma de la frecuencia en 2600 y la resta de la frecuencia en 2400. ¿Ok? Dos deltas aplicados a frecuencias positivas y dos deltas aplicados a frecuencias negativas para el resultado de esta convolución. ¿Ok? Y ahí tenemos el espectro en forma analítica de la señal X de t. Estamos listos con eso. Entonces ahora continuando con el espectro de esta segunda parte de la señal X de A, es J por la transformada Hilbert de la señal X de t. ¿Okay? J por la transformada Hilbert de la señal X de t. La transformada Hilbert la vamos a entender como una transferencia, simplemente. Pescamos el espectro de la señal X de t y lo pasamos por el filtro. La transformada Hilbert del apunte la podemos expresar como menos j por el signo de f, que lo habíamos visto recién. Acá tengo j por j es menos 1, y menos 1 por ese menos de desaparece, y me queda simplemente eso. Es decir, el espectro de esto va a ser el espectro de x multiplicado por el signo de f, en donde el signo me devolvía un menos 1 para, en este caso, frecuencias negativas y un 1 positivo para frecuencias positivas. Es decir,
voy a pescar, o sea, lo que va a hacer esto, en el fondo, es pescar el espectro de X y para términos del espectro que estén a frecuencias negativas, los va a multiplicar por -1 y términos del espectro que estén a frecuencias positivas, los va a multiplicar por 1. Es decir, el resultado va a ser esto nomás. Los términos que están a frecuencias negativas fueron multiplicados por -1 y los que están a frecuencias positivas quedan igual. Tal cual. Ok, entonces ahí tenemos los dos espectros. Estos dos espectros, el de x de t y el de j, la transformada de Hilbert de x de t, se van a sumar. Y bueno, ahí la suma sale directa. Esto, al sumarlo, se van a aniquilar entre ellos. Y este de acá se van a sumar y va a quedar al doble. Ok, entonces el espectro de la señal x de a, es decir, la suma del espectro de x de f y su transformada por j, bueno, es la suma de esas dos expresiones. En este caso, había un punto que habíamos llegado y habíamos dicho que este término acá lo podíamos expresar como la transformada de x de t por la transferencia signo. ¿Ok? Aquí podemos hacer un arreglo, factorizar por x de f. Esto es solo para dar cuenta de que esta era otra forma de sacarlo analíticamente. Y dar cuenta también que 1 más la señal signo es 2 por el escalón. Es decir, todo lo que esté a frecuencias positivas se va a terminar multiplicando por 2. Esto lo pueden corroborar. No es necesario, ya que ya teníamos los dos espectros. Teníamos el espectro de x de f y el espectro de esto. Es llegar y sumar. Como dije, se aniquilan estos términos. Y este con este se suma, este con este se suma, este con este se suma y van a quedar en el fondo multiplicados por 2. Es lo mismo. Pero esta era otra forma de denunciarlo también. Queda eso ahí. Es decir, estos términos de acá multiplicados por 2. Esto de acá, podemos notar que este término y este término los puedo agrupar. ¿Por qué agrupar? Porque si se fijan, tenemos dos frecuencias, dos pulsos aplicados a dos frecuencias y dividido en dos. En donde tenemos, digamos, una frecuencia central, que sería la frecuencia 2500, y estos dos pulsos aplicados a una distancia, digamos, de 100 Hz de esta frecuencia central. Esto de acá me puede conformar un delta, digamos, un coseno. ¿Ok? Eso tiene que ver con el coseno. Pero el espectro del coseno está ocurriendo esto acá. Tenemos 2400, 2500 y 2600. A 2400 y 2600 tenemos dos pulsos. Esto de acá es parecido al espectro del coseno, es decir, dos deltas pero desplazados hacia la derecha. Nosotros sabemos eso, que dos deltas centrados en alguna frecuencia me generan un coseno. Y este desplazamiento lo puedo obtener a partir desde una multiplicación por una exponencial compleja, donde la exponencial compleja, la frecuencia va a ser 2500 y la frecuencia del coseno va a ser 100. ¿Ok? Eso. Y este delta acá, bueno, un delta tal cual, que en el tiempo es una exponencial compleja. Entonces, este término acá lo podemos expresar como un coseno a frecuencia 100, porque vemos que el espectro está conformado, más bien, puede ser demostrado como un coseno que fue desplazado 2500 Hz. ¿Ok? Esto es propiedad de modulación. Recordar que cuando aquí tenía un signo positivo, eh,
era un desplazamiento hacia la derecha. Y lo mismo para este delta acá. En el fondo, este delta acá es una constante. Recordar que la transformada de una constante es un delta. Y para desplazarlo, para mostrarlo desplazado, otra exponencial compleja. Recordar que exponenciales complejas, multiplicación por exponenciales complejas en el dominio del tiempo, era un desplazamiento en el espectro en frecuencia. ¿Okay? Este espectro del coseno se desplazó en 2500 a la derecha y este espectro de esta constante 5, que es un delta en el espectro en frecuencia, fue desplazado a 2500. ¿Okay? Y bueno, el espectro de esto en general también tiene a este delta en 2500 de magnitud 5. Y finalmente, esto acá lo puedo factorizar y me queda de esta forma. ¿Okay? Eso es todo. Luego, si solo me interesa la magnitud, aquí está, esa es la magnitud. Esto es la fase. Una exponencial compleja, e a la j algo, es fase, solamente fase. Acá está la magnitud. Esto de acá, su magnitud es igual a 1. La magnitud de una exponencial compleja es siempre 1. Y aquí se concentra la magnitud. Eso sería el desarrollo del problema 7.2. Continuando con el problema 7.3, se presenta otra forma de generar modulación, de implementar la modulación AM. En este caso por medio de un sistema no lineal. En este caso se requiere, bueno, del sistema no lineal y de un filtro. Recordar que no linealidades en el canal me genera dispersión espectral. ¿Ok? Entonces me generaba, o sea, si XDT en este caso tiene ancho de banda B, se tiene que, al tener que en el sistema no lineal aparece un término x al cuadrado, he de demostrarle que aparecía un nuevo ancho de banda en la señal I de 2B. Eso por medio de la propiedad de convolución del espectro. Bueno, finalmente, para obtener la modulación va a ser requerido tener un filtro para, en el fondo, dejar pasar una señal AM. Recordad que la señal AM era simplemente una magnitud más la forma de la señal moduladora por la portadora. Entonces nos va a interesar dejar pasar una señal de esta forma, en donde el espectro, el dibujo era siempre el espectro de la portadora, que son dos deltas, y el espectro de la banda base centrado a la misma frecuencia Fc. ¿Okay? Este era el espectro típico de una señal AM. Entonces, para este caso, se pide encontrar la señal IDT y graficar cuidadosamente la magnitud y fase de su espectro. Y escribir la respuesta del impulso de un filtro de ganancia unitaria. Decir la respuesta de impulso. La podemos obtener a partir, bueno, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, que genere una señal AM para la salida. GDT tiene que ser una señal AM. ¿Qué valor de M genera un índice de modulación de amplitud de 0,1? Entonces, partiendo. Bueno, este era nuestro sistema de modulación AM por medio de un sistema no lineal y de un filtro. En este caso va a ser necesario recordar las siguientes propiedades. Teníamos la señal de escalamiento, que es siempre útil. La señal de dualidad, que nos permite obtener transformadas a partir de... O sea, si nosotros sabemos la transformada de GT, por ejemplo, podemos obtener la transformada de la expresión que nos haya dado el espectro por medio de la propiedad de dualidad. ¿Okay? Si yo tengo algo en el tiempo, ocurre algo en la frecuencia y viceversa. Y las transformadas de la recta y la triangular, que estas son las transformadas ultra conocidas,
que nos va a servir para obtener la transformada de la señal moduladora. Entonces, planteamos, bueno, para este caso la señal x de t es simplemente la suma entre la moduladora y la portadora. Para este caso, bueno, acá tenemos la banda base, la información del mensaje y la portadora, que la estamos enviando junto con nuestra señal moduladora. La transformada de esto, en donde la señal MT es una sync, aplicando, la podemos sacar de acá. Sabemos que la transformada de una rect es una tau sync de f tau, y luego aplicando la propiedad de dualidad podemos sacar, digamos, la transformada inversa, entre comillas, transformada inversa, de forma inversa, la transformada de una sync. En este caso, la transformada de m sync de bt me resulta en m dividido en b rect de f dividido en b. Y bueno, la transformada de este coseno son 2 pulsos. Aquí voy a llamar a este término de la transformada de x de t x sub 1 y a este término x sub 2, simplemente para seguir con el análisis y facilitar un poco la notación y no acarrear tantos términos. Ok, entonces luego esta señal x de t pasa por el sistema no lineal, en donde la relación entre la entrada y la salida viene dada por esta expresión cuadrática. Ok, bueno, puedo plantear la transformada de esta señal y de t. Me queda la siguiente forma, en donde, bueno, por linealidad, aquí queda 4 veces la transformada de x, más 2 veces la transformada de x al cuadrado, es decir, la multiplicación de x de t por x de t. Una multiplicación se transforma en una convolución en el tiempo. Entonces, x al cuadrado es una convolución entre el espectro de x consigo mismo. Se obtiene de esta expresión de acá. Aquí la utilidad de haberlo escrito de esta forma, porque después va a ser llegar y reemplazar. ¿Okay? Entonces, 4 veces el espectro de x es simplemente 4 veces x de 1 más 4 veces x de 2. Más, más 2 veces el resultado de la convolución de x de f consigo mismo. En este caso, 2 veces la convolución sería la convolución de x de f más x de 2. Lo voy a anotar sin el término f. Y tal cual, cualquier multiplicación, entre comillas, este se convoluciona con ese, luego con este con este y este con este. Ahí me aparecen las 4 convoluciones implicadas al convolucionar el espectro de x consigo mismo. Okay. Habiendo llamado esto x sub 1 y esto x sub 2. Notar que bueno, por simetría, la convolución de x de 1 con x de 2 y x de 2 con x de 1, dado que el espectro de x de 1 y el espectro de x de 2 es simétrico, bueno, este y este término son iguales por simetría. Entonces es lo mismo que sumar, es lo mismo que 2 veces la convolución de x de 1 con x de 2. Lo mismo, o x de 2 con x de 1. Una de esas dos formas, cualquiera de esas dos formas sirve. Entonces escribo la forma general de esta manera. Luego va a ser llegar a reemplazar, en el fondo. Y aquí con colorcito vamos a ver el resultado de cada parte. 4 veces la transformada de x sub 1. Bueno, 4 veces este terminado acá. Llega a reemplazar. 4 veces x sub 2. Llega a reemplazar. ¿Okay? Luego, más 2 veces la convolución de x de 1 con x de 1.
Aquí hay que tener cuidado. La convolución de x de 1 con x de 1 sería la convolución mb rect fb consigo mismo. Acá, bueno, cuando nosotros teníamos convolución de términos con escalares, este término, este escalar, aparecía, más bien lo podía sacar de esta convolución, cada escalar multiplicándose, o sea, m dividido en b por m dividido en b. Y luego me queda la convolución de rect fb rect fb. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado y recordar que, bueno, la típica es la convolución de dos pulsos cuadrados, que es una triangular, pulsos cuadrados del mismo ancho. Esta señal rect de fb, si yo le dibujo su espectro, es, bueno, existe entre menos b medios y b medios. ¿Ok? Entonces, la convolución de estos consigo mismo me va a generar una triangular, ¿ok? Que va a llegar hasta el doble del ancho de banda de esta red, hasta B, no hasta B medios. Y va a quedar ponderada por B. ¿Ok? Eso venía de que la convolución era como ir calculando la multiplicación del área entre estas rectas. Esta red tiene área B, tiene base B y altura 1, y esta red también. Entonces, bueno, de ahí aparecía el término. Luego, entonces, el resultado de esta convolución va a ser una B por triangular, en donde la triangular tiene ancho 2B. Aquí hay que tener cuidado, ya que este B me dice a dónde la triangular se hace 0. Era distinto de la red. El término de abajo me decía el ancho de la red. El término acá de abajo de la triangular me dice dónde se hace 0. Entonces tener eso en cuenta. Este sería el resultado de la convolución de x de 1 con x de 1. Acá la tenemos. Luego, más 2 veces la convolución de x de 1 con x de 2. Esta es más sencilla porque la convolución de x de 1, bueno, su espectro es una red y convolucionado con pulsos, con delta Dirac. Lo que va a ocurrir es que este espectro va a aparecer montado a fc y a menos fc y ponderado por un medio. Es directo. Aquí aparece el mismo espectro de la red. En este caso, primero multiplicado por 2. La magnitud de x sub 1, m dividido en b, por un medio. Y el espectro de la red montado a menos fc y a más fc. Y finalmente el espectro de x de 2 consigo mismo. De x de 2 son dos pares de pulso. Que digamos que x de 2 su espectro es de esta forma. Luego, el resultado de la convolución, dado que están aplicados estos dos pares de pulso aplicados a la misma frecuencia, el resultado es un pulso central más grande proveniente de dos pulsos que se suman a la frecuencia 0 y la aparición de dos pulsos al doble
al doble de la frecuencia original. ¿Ok? Si los pulsos antiguamente estaban acá, para este caso, el resultado va a ser este. Dos pulsos se suman a la frecuencia 0 y aparecen dos pulsos al doble de la frecuencia original. ¿Ok? Entonces, para este caso, si esto era menos Fc, esto era Fc, menos Fc y Fc, esto sería menos 2Fc y 2Fc. Y si estos tenían amplitud 1, en este caso un medio, bueno, esto tiene un medio y aquí llega hasta 1. ¿Ok? Eso. Ay, no, perdón. Ya que se está convolucionando, aquí aparecería amplitud un cuarto. Y aquí amplitud un medio. Porque se multiplica el un medio original. Ok, ahí tendríamos. Y ahí en naranjo tenemos el resultado. Entonces ahí tenemos todas las partes para el resultado de los espectros, de la convolución de los espectros. Ahora viene graficarlo. Esto es relativamente sencillo, ya que esto se compone de recs, de pulsos, de triangulares y eso. Bueno, ver esta expresión analítica y confiar de que, bueno, aquí poniendo un colorcito cada parte, en verde tenemos las recs. Esta primera parte es una rect centrada a frecuencia 0 de amplitud 4m-b y aquí dos recs centradas a fc con amplitud 2m-b. Ahí están, en verde. En rojo tenemos los pulsos, todo lo que son pulsos. Acá tenemos dos pulsos aplicados a frecuencia fc de área 2. Tenemos un pulso central de área 1 a frecuencia 0 y dos pulsos aplicados a frecuencia 2 fc de amplitud un medio. ¿Un medio? ¿Un cuarto? Ah, un medio porque todo este término gigante acá se está multiplicando por 2. El doble del resultado de la convolución que habíamos visto recién. Bueno, eso sería el espectro de cada parte. Luego, llevar y sumar, ya que está todo positivo, es decir, no hay fase distinta de cero, todo cumple con cero, con mantener fase cero. La suma sería algo así. ¿Okay? En donde podemos notar que la parte central, bueno, y ahí después les pido que se fijen en los anchos de banda de cada señal con más cuidado. Recordar que la triangular aparecía la convolución de dos recs, de ancho B. Tiene ancho de banda B la triangular, en cambio la rec tiene ancho de banda B medios. Ahí después ir viendo con cuidado el ancho de banda de cada cosa. Bueno, la suma es directa, es como sumar funciones nomás. Si tengo una triangular con una rectangular, se van a sumar y va a quedar algo así como una casita. ¿Ok? En donde hasta... perdón, acá. Voy a corregir los anchos de banda. Bueno, ahí corregí los anchos de banda. Para que sea lo mismo de la figura de arriba. Bueno, hasta la frecuencia B medios teníamos la rect central sumándose con la triangular. Y ahí directamente se suman las amplitudes. Tenemos también un delta. El delta es simplemente una aplicación de algo que tiene magnitud infinita. Este delta sigue hasta arriba infinitamente, pero con área bajo la curva 1. ¿Okay? Entonces no es tan directo como que esto tenga altura. Recordar que los deltas no tienen altura definida, tienen área definida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a frecuencia 0 se aplica una función de área unitaria sobre esta función ya definida previamente. ¿Ok?
¿Qué función previa es esta triangular con la rectangular sumada? Entonces voy a dibujar cada delta que aparezca desde, digamos, la superficie de la función. Y bueno, para el espectro centrado en FC y en menos FC, tenemos la rect sumada con el delta. Nuevamente tengo la rect y en menos FC y en FC se aplica un delta de área 2 cada uno bajo la curva. Y en menos 2FC y 2FC tenemos los deltas de área 1 medio. Entonces, este sería el gráfico de la señal IDF previa a filtrar. Este es, digamos, el efecto que genera el sistema no lineal. Recordar que la señal original x de t era solamente m de t más coseno de omega ct, donde m de t era una sinc. No voy a escribir la expresión. Bueno, aquí la tenemos. Esta era la transformada de x de t. Si yo graficaba esto en el espectro en frecuencia, bueno, tengo el espectro de la portadora, que son dos deltas aplicadas en FC y en menos FC. Esta parte de acá, x de 2 y x de 1 es la rect de amplitud MB. Nuevamente se cumple de que la señal AM es simplemente el espectro de la banda base sumada con el espectro de la portadora. Entonces, si quiero recapturar esta señal AM, voy a tener que reobtener esto. Pero dado que esto fue pasado por un sistema no lineal, tuvimos dispersión espectral. ¿Ok? En donde ahora, si el ancho de banda de la portadora era FC, al tener un término cuadrático, la dispersión espectral me dice que voy a obtener un ancho de banda de 2 FC. El doble, aproximadamente. Bueno, porque el ancho de banda de la señal original era menos FC, o más bien, FC más B medios. Ese es el ancho de banda. Pero obtengo para la señal resultante, por dispersión, aproximadamente el doble. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, lo que requiero para obtener el espectro original es darme cuenta que, bueno, este era el espectro original, la banda base sumada con la portadora. Va a ser necesario que yo filtre esto. Esto es lo que yo quiero, lo que está dentro de estos dos cuadraditos, que son recs. Son dos recs que pueden ser de amplitud unitaria y centradas a frecuencia FC y de ancho B, ancho de banda. Un filtro ideal. Este filtro de acá, lo que está dibujado en rojo, es un filtro pasabanda. Me va a dejar pasar la banda centrada en FC y con un ancho de B. Ok, entonces tengamos eso en cuenta. Bueno, del gráfico pudimos ver cuál era el espectro de IF a la salida del sistema no lineal, que tiene bueno, dispersión espectral. Se tiene que bastará con un filtro ideal de la forma, un filtro pasabanda, dos recs aplicados a frecuencia FC negativo y FC positivo, y con ancho de banda medido desde la frecuencia central de B, medios, perdón. Esto de acá, si lo queremos ver como una respuesta de impulso en el tiempo, recordar que bueno, por dualidad, una rect en la frecuencia es una sinc en el tiempo y un desfase en frecuencia era una exponencial, era una multiplicación por una exponencial compleja en el tiempo. Ahí está.
¿Ok? Esto proviene de una sinc Vsync dbt por esta exponencial compleja que me dice que el espectro de esta sinc va a estar aplicado a frecuencias negativas. Y lo mismo para esta parte. Esta rec proviene de un desplazamiento de una exponencial compleja hacia frecuencias positivas. Esto de acá lo puedo factorizar. Y estas dos exponenciales complejas lo multiplico por 2 arriba y 2 abajo. Y esto de acá me define un coseno a dicha frecuencia de la portadora. Esta de acá sería la respuesta a impulso de este filtro que requiero para recapturar la señal AM. ¿Ok? Entonces, esta señal AM a la salida de este modulador, ya habiendo pasado el filtro, es simplemente estos términos de acá. Estos términos, esto de acá y esto de acá. Esto va a ser lo que va a salir de la salida del sistema no lineal, ya habiendo filtrado. Todo lo demás queda eliminado. ¿Okay? Entonces tengo rex y portadora, que es lo mismo que la señal XDF. La rect, pero en este caso ya no centrada en cero, sino que, digamos, centrada en la frecuencia de la portadora, más el espectro de la portadora. ¿Okay? Bueno, acá hacer notar que cuando estaba hablando de este espectro acá, este es el espectro de la señal AM que quiero generar a partir de esta señal que estoy enviando. ¿Okay? Acá lo generamos, lo recapturamos después del filtrado y esto es lo que obtenemos. Proviene de esta expresión de acá. ¿Okay? Lo que va a pasar del filtro, más bien, lo que va a eliminar el filtro va a ser la triangular, la rect centrada a frecuencia 0, el delta a frecuencia 0 y los delta aplicados a 2fc y menos 2fc. Y vamos a dejar pasar entonces esto de acá. Todo lo que está tachado ahí, esto no lo deja pasar el filtro, esto tampoco, y el filtro solo deja pasar esto y esto de acá. Eso sería. Entonces, ahí encerrado en el círculo azul es este mismo término acá. Entonces, aplicando la transformada inversa, obtengo eso ahí. Esto me define un coseno. Y esto de aquí, dos sinks. Y bueno, ya vi acá arriba que esta era la transformada inversa. Ahí lo tenemos. Aquí factorizo por la portadora. Y tenemos que acá tenemos la señal AM, donde A es 4, la moduladora es esta sinc y la portadora. Ahora, para hablar del índice de modulación, necesitamos el mínimo de esta señal moduladora. Esta señal moduladora es una sinc. Recordar que una sinc es creciente acá. Perdón. Tiene envolventes decrecientes como 1 a la x. Decrece como 1 a la x. Perdón, 1 dividido en x. De este modo podemos concluir que el mínimo de esta sinc o de cualquier sinc va a estar en el primer lóbulo negativo. Y ese lóbulo aproximadamente es la mitad entre este punto y este punto. Aproximadamente. Entonces, este mínimo se va a generar cuando estemos
entre la mitad del primer cero y el segundo cero. El promedio. ¿Ok? ¿Y por qué uno partió en B? Porque bueno, necesitamos, más bien, la sync se hace 0 en sync de 1, de 2, de 3, de 4, de valores enteros, se hace 0. Entonces, requerimos que el argumento de la sync se haga un número entero. Entonces, el primer valor de un número entero es 1b y el segundo 2 dividido en b. Perdón, 1 dividido en b y 2 dividido en b. Ahí lo tenemos. Este sería el valor medio, que es 3 dividido en 2b. Este sería el tiempo en el que estamos en el primer lóbulo negativo, es decir, el mínimo de la señal sync. Luego, aplicando la definición del índice de modulación, ya que tenemos en qué momento ocurre el mínimo de la señal sync, es llegar y evaluar. Y hay que recordar que la señal sync es seno de pi-t dividido en pi-t. Entonces ahí podemos obtener el valor que se obtiene como mínimo. Okay, aquí el valor absoluto, porque solo nos importa eso, el valor absoluto, y el valor de A que aparece de acá. Al evaluar aparece el seno de 3 pi medios, el seno de 3 pi medios menos 1, ya que estoy hablando de magnitud, no me interesa, y todo dividido en 3 pi medios. Y bueno, este 4 de acá se me va con este 4 de acá. Y obtenemos eso de ahí, en términos de m. Ya que requerimos que el índice de modulación sea 0,1, bueno, lo igualamos y con eso podemos despejar m. Y ahí está. Tedioso, pero completo el ejercicio, ya que pasamos de, digamos, recordar propiedades de escalamiento o dualidad a aplicar propiedades de convolución, tener que x de f. La idea era montar, digamos, una señal a m a partir de x de f, en donde el espectro tiene a la portadora y a la banda base, que ahora son bandas laterales después. ¿Ok? En este caso eran reds. Esto es lo que queremos obtener a partir de esto. Entonces aplicamos un sistema no lineal que me genera dispersión espectral, me genera este espectro, y aquí tengo mi señal AM. Luego aplico filtro pasabanda para dejar pasar solo esos términos, que son dos recs, y finalmente obtenemos la salida de, ya habiendo pasado por la parte no lineal, ya habiendo pasado por el filtro, una señal AM con la magnitud y la moduladora respectiva. ¿Ok? Y eso. Eso sería. Ese sería el problema 7.3. Y bueno, y después mencionar de que a partir de habiendo obtenido la señal AM a la salida, luego con eso ya podemos hablar de índice de modulación. Y con ello ver el valor que debe tener M para que el índice de modulación sea 0,1. Y recordar que el índice de modulación en el numerador se refiere al mínimo. Esencialmente. Generalmente también. Y para señales simétricas, que este no era el caso ya que estamos hablando de una sync, esto es lo mismo que el máximo también, pero solo para señales simétricas. Una sync fue necesario tener en cuenta que el mínimo de la sync ocurre entre el primer y segundo cero de la sync, el primer lóbulo negativo, que está justo a la mitad de esos dos valores en los que se hace cero. Y eso sería el problema 7.3.